Super Mario Brothers. ¡Wee! Hola a todos, ¿cómo les va? Ya sé que este no es el tipo de video que estaban esperando, ya que sé que todos quieren ver la parte 2 del iceberg, pero me temo que van a tener que esperar más para eso, ya que muchas de las cositas que quiero meter en la parte 2 todavía no pasaron en el rolo en el servidor. Para el momento de la preproducción de este video, el evento de la avaricia ni siquiera ha terminado. Así que la espera está para rato, y eso es más que nada su culpa porque se tardan un buen en avanzar, malditos vagos que son todos. Los banearé. Personajes, buenos como malos, planos como desarrollados. En la ficción existen muchos tipos de personajes. Amados por el público por sus acciones, diseño o personalidades, tanto como odiados por las mismas razones. La historia de Fight Club se sostiene más que nada por sus personajes y los conflictos de los mismos. Y el día de hoy, me desperté con ganas de sacar algo de veneno y de compartir mi opinión con ustedes. Hoy voy a mostrarles mi top de los personajes que peor me caen del Fight Club, con los correspondientes argumentos. Antes de ir de lleno con las puteadas y los fundamentos, tengo que hacer una obvia aclaración. Primero que nada, todo lo que voy a decir no está dirigido para los creadores de los personajes de los cuales quiero hablar. Dejo esto muy en claro, ya que en todo momento estaré criticando píxeles y no tengo nada en contra de quienes los crearon y el por qué hicieron a sus personajes como lo hicieron. Otra cosa muy importante, es que hay algunos casos donde los personajes se llaman igual que sus creadores o son directamente su avatar. La cosa ahí se mantiene igual, ya que siempre voy a referirme al personaje y no a la persona, ya si se sienten atacados por llamarse igual, bueno, problema tuyo, papi. ¿Quién te manda a bautizar a tu ok igual que tu nombre de usuario, pues? Repito e insisto, no tengo nada pero nada en contra de los creadores de los personajes que saldrán en el video. De hecho considero a la mayoría como grandes amigos. Aunque bueno, pequeño disclaimer para decirles que los personajes de los primeros puestos fueron creados por personas cuestionables, pero aún así mantengo mi postura de no hablar del artista, sino más bien de su obra. Puesto número 6. Ricardo. No, el otro. Ricardo es un personaje que fue introducido a la historia justo antes del evento de la gula, y la verdad que su modo de aparecer en la historia, fue por lo menos turbulento. Desde tener una novia más loca que yo cuando me metí por error a servidor público y me robaron a mi tralalita tralala. Con las peores primeras peleas que vi en toda mi vida, y teniendo uno de los clichés más grandes de la ficción, un alter ego. Claramente si lo digo de esa forma, Ricardo parece un personaje escrito y diseñado con las patas, pero si está en el último puesto del top, es por unas muy buenas razones. Primero que nada, el personaje no es malo en sí. De hecho a mí me cae muy bien, ya que fue una persona muy entrañable, carismática y hasta me atrevería a decir que fue uno de los personajes que mejor dinámica de grupo tuvo en el club. Para nada era retraído con los demás, siempre se sumaba a la mayoría de aventuras y de hecho, podría decir que aunque su debut fue corto, aportó mucho a la trama incluso después de salir del cast. Les voy a refrescar un poco la memoria y dar contexto para quienes no sepan. Ricardo entró al club junto a su novia castrosa, que más adelante hablaré de ella, no se preocupen, teniendo una de las peores peleas registradas en el club básicamente por tener una pésima actitud y generar conflictos con otros luchadores. Pero el tipo sin una pizca de ego, pidió las disculpas correspondientes y se redimió ayudando y prestándose como conejillo de indias para poder descubrir cómo funcionan las auras salvajes. Que sí, por si lo olvidaron. Ricardo fue voluntario para descubrir el power-up más roto. Además, no podemos negar que el tipo hizo un justo y bastante decente aporte en la pelea contra el gordo Bondiola, ya que a pesar de no ser de los más fuertes para ese momento, él luchó hasta el final e hizo todo lo posible por aguantar con sus compañeros hasta poder salir ganadores de esa pelea. Además, regresando al tema de su supuesto alter ego que vive dentro de su prepucio. De hecho está muy bien construido y tiene bastante lógica según yo. En detalles, Ricardo es un demonio separado en dos.
Uno es la parte humana y el otro, pues el diablo. Ambos directamente son como hermanos y hasta donde tenía entendido, se llevan muy bien. Además que sus habilidades para ese entonces estaban bien equilibradas y personalmente a mí, sí me parecían interesantes. Ahora yo sé que se preguntan, si estoy hablando también del personaje entonces ¿por qué chucha está en un top de personajes que me caen mal? Pues, la respuesta es fácil. Se nota muchísimo que el Ricardo demonio era el que acarreaba las cosas muchas veces, porque el Ricardo normal directamente tenía las neuronas metidas en las bolas. Yo sé que dije que era una buena persona, que caía bien, que hizo muchos aportes y que fue importante en la historia. Pero es innegable decir que claramente este tipo en vez de cerebro tenía un microondas metido en la cabeza. Empezamos por el hecho de que este es el tipo de cabrones que les gustan las chicas tóxicas. Esas con un chorro de problemas mentales o hipercelosas, que bueno, la relación con su pareja del momento le terminó dejando más problemas que beneficios y todo por no sé, pensar con el pilín o algo así. Aunque igual le sumo puntos positivos por darse cuenta que estaba saliendo con una degenerada mental y dejarla apenas entró en razón. Así que buena esa Ricardo, aunque creo que te diste cuenta un poquitín tarde. La otra cosa que francamente no me gustó, fue que tras un suceso poco recordado que en mi opinión, debería hablarse más. Fue cuando la mismísima Mani de Manis, la lujuria se metió al club por culpa de Ricardo y la retrasadita de Hanako ya que estaban teniendo energías muy negativas y eso atrajo a dicho pecado al lugar. La cosa es que cuando la prostituta se fue, el tontín de Ricardo en vez de avisar a los demás que, no jodas, estamos bajo tremendo ataque, se puso en modo todos me odiaban y escapó a la jungla, donde muchas personas de verdad se preocuparon por su bienestar, y encima luego regresó al club como perro por su casa después de desaparecer como por 2 semanas. Que podría llegar a justificarse un poquitito ya que se sentía muy mal y cosas así. Y lo bueno que puedo rescatar de esta situación es que gracias a ir a la jungla él fue quien tomó contacto primero con los ninjas y logró tenerlos como aliados. Pero la razón real de por qué este pendejo está en el top, es porque el muy licenciado en cagarla provocó su propia muerte. Así como lo escuchan, y de una forma tan tonta que se podría haber evitado de 1.000.000 de formas posibles. El contexto es simple. En los sucesos previos a que todos se enteren de que básicamente nos van a bombardear por culpa de la avaricia, Polígono era el único que sabía esta información y quería guardarla para sí mismo. Estaba deprimido, ya que sabía que para evitar un tremendo genocidio él tendría que sacrificarse. Por razones que explicaré más adelante, la información se le filtró y llegó a oídos de Ricardo, el cual alentado por Mayumi decidió acercarse a Polígono para tratar de subirle los ánimos. Todo bien hasta ahí, hasta que Ricardo tuvo la fantabulosa idea de tratar de mejorar la felicidad de Polígono un poquito con un beso. Un beso que quedó ultra mega nada quebriento. Sinceramente no sé por qué tengo que explicar que esto está mal. No fue nada romántico, y lo único que logró hacer fue achicharrarle más los sentimientos a Polígono y de paso dejarlo en visto cuando le preguntó a Ricardo si lo que hacia él era por amor real y genuino o si era por pena. Que sí fue por pena y no por sentir nada real. Eso fue lo que tiró al inodoro la poca estabilidad mental que le quedaba a Polígono, y por sucesos que me da algo de paja explicar termina por construir un arma. La cosa se pone potente cuando Ricardo irrumpe en los aposentos de Polígono, pidiéndole explicaciones por crear un artefacto peligroso y con el temor de que haga un atentado. Las razones de Ricardo son entendibles, pero ejecutadas de la peor forma posible. Su forma de hablar y de increpar a Polígono terminaron por generar un forcejeo completamente evitable, ya que Ricardo se sentía en modo Sherlock, y en vez de tratar de hacer que Poli se sienta tranquilo o menos intimidado, porque otra vez tengo que recordar que el cabrón mide como 2 metros y está todo macizo, y Poli mide menos que un mueble y está flaco como un palo. Terminó por asustarlo muchísimo y eso fue lo que desencadenó una pequeña pelea que lastimosamente terminó con la muerte de Ricardo por un disparo que salió por accidente. O sea, huevón, imagínate morir por el personaje más débil de todo el cast, y encima por tener mala suerte.
Francamente sigo dolido por lo que pasó, porque fue una muerte súper estúpida que se podría haber evitado si Ricardo encendía las neuronas por una vez y tomaba otra actitud, o siquiera trataba de hablar con Polígono en otro momento o otro lugar, porque el muy tonto justo lo fue a agarrar en el momento exacto que Polígono tenía el arma en mano. En serio que no te podías esperar a otro momento más tranquilo, tomando un café o qué sé yo. Además, sé que lo del beso fue con buena intención, pero no podemos negar que jugó con los sentimientos de otra persona y actuó como tremendo inmaduro. Puesto número 5. Hanako y Mayumi. La misma caca en diferente paquete y color. A ver, sé que son diferentes personajes técnicamente, pero las dos me caen igual de mal y las considero la misma persona con diferente skin. Tengo que admitir que la Mayumi no me cae tan mal actualmente, de hecho hasta considero que redimió bien sus acciones, pero eso no quita que me pueda quejar igual. Mayumi y Hanako. Similar al personaje del puesto anterior. Son dos personajes en uno solo. Mayumi es una muchacha normal, y Hanako es una especie de fantasma o doble personalidad que toma el control del cuerpo para básicamente hacer de las suyas porque es muy mala. Ella de hecho es quien fue la pareja del difunto Ricardo, y la que es la loca obsesiva con claros problemitas mentales. Según su lore, ambas también son hermanas. Iniciando por Mayumi, mi problema con ella recae en su personalidad y en su forma de, entre comillas, ayudar a los demás personajes. Es esa clase de persona que cree que por querer ayudar ya tiene el derecho de meterse en tu vida, o que no te puede dejar solo ni aunque lo quieras en serio. De hecho, gracias a ella ya no poder cerrar la boca, fue que se filtró la información de que nos van a bombardear. Aunque hay que admitir que tarde o temprano todos se enterarían y ella solo adelantó el proceso, pero de muy mala manera. Sé que es una chica muy empática, con un lindo diseño y buen corazón, pero hay momentos donde sí me hace apretar los dientes sus actitudes, como si estuviera en un cuento de princesas. Pero bueno, insisto que actualmente está haciendo buenos aportes en la trama y que está mejorando progresivamente, pero no puedo decir lo mismo de Hanako. ¿Qué puedo decir de esta ratita de alcantarilla? Literalmente su aparición en el club hasta la fecha es inexplicable. Según está registrado, ella se coló dentro del club sin que nadie se diera cuenta, sin siquiera pasar por la puerta y todavía no se explica cómo siquiera entró. Fue por una ventana, una ventilación, teletransportación, salir del inodoro como un Skibidi Toilet. No sé, cualquier teoría es válida a estas alturas. Esta gorda enferma fue un dolor de huevos desde que llegó, una manipuladora, una traidora en potencia, una victimista y una mentirosa en todos los sentidos. Lo único que le importaba en su momento era girar alrededor del pene de Ricardo y nada más, y apenas trataron de separarlos por ser unos pesados de mierda, se puso a patalear y a chillar como maricona solo porque no le dejaban respirarle en la oreja a su pareja. Para su mala suerte, Ricardo pudo encender el motor cerebral y cortó con ella. Cuando todos creíamos que ahí terminaría su historia, en realidad, la cosa se puso peor ya que ahora se dedicaría a hacerle la vida imposible a todo el mundo, en especial a Mayumi. ¿Por qué? Porque sí. Literalmente porque sí, porque le gusta joder. Se supone que Hanako es una especie de villana antagonista de la historia, pero no tiene objetivos, no tiene un plan, no es una amenaza, tampoco es intimidante ni tiene poderes que me hagan decir, ah, qué miedo. Es solo una chica que le sabe al debate y a tratar de parecer fuerte y no mucho más. Sus apariciones se resumen en tomar el control de Mayumi, decir mucho texto, y luego ser papeada brutalmente. Yo de verdad creía que el arco de esta tipa sería tratar de tomar control absoluto del cuerpo, pero hasta la fecha, no la he visto tratando de hacer nada por deshacerse de su contraparte. Y la verdad es una pena, porque es mucho potencial desperdiciado, pero bueno, se ve que el prepucio de Mayumi está cómodo, y por eso la Hanako se queda bien a gusto ahí. La razón de meterla en el top, es que además de ser castrosa sin fundamento real, es que ladra mucho y muerde poco. Literalmente no hace nada por querer aparentar más de lo que en realidad es, y eso me molesta porque a veces se siente que todo lo que hace es para joder un poco la trama o meterle el pie a los personajes. Puta perra castrosa. Puesto número 4.
Hagamos una apuesta, yo pongo mi casa, mi plata, mi PC del gobierno, los riñones de mi abuela y un pedazo de la Patagonia, a que no se adivinan cuál es el siguiente personaje. Les doy 5 segundos para que dejen el nombre en los comentarios. Claramente sé que no lo hicieron, pero ahí les va. Son vos. Sí, así es, son vos. Yo sé que te lo esperabas en un puesto mucho más alto, y créeme, yo soy hater número 1 de este sorete mal cagado, pero tengo que justificar un poco porque ni siquiera entro al top 3. Son Boss fue introducido por el final del Arco de las Sombras, e ingresó al club con una fachada bastante amigable y dentro de todo, normal. Su principal función dentro del club, además de ser doctor, era ser psicólogo, que créanme, esa es una tarea muy cotizada, ya que todos los personajes están tan traumaditos que en lugar de llamarse Fight Club debería llamarse Trauma Club. Son Boss, como dije, aparentaba ser una persona normal y funcional, alguien de confianza y de personalidad relajada y algo excéntrica. Este llegó a tener una cercana relación de amistad con Polígono, ya que directamente se volvió su psicólogo personal y apoyo constante. El problema es que por una serie de malos consejos, o frases que se interpretaron mal, Polígono terminó por asesinar a la Gula de forma intencional. Esto fue lo que Son Boss tomó para aprovecharse de Polígono y de su debilidad mental, generó daño a muchos personajes con sus ideas retorcidas sobre imponer autoridad, como sucedió con el personaje de Keiko, el cual decidieron encerrar en el sótano y dejar a su suerte, lo que probablemente le desbloqueó un nuevo trauma al pobre. Lo peor es que para todo este suceso no había una justificación, no había un objetivo, nada, era solamente la diversión de Son Boss, ver qué tan lejos podía llegar, sabiendo que al final toda la culpa iba a caer sobre Polígono y no en él, ya que técnicamente, él solamente dio las ideas, o más bien, las inyectó en la cabeza del pobre chico Triángulo. No puedo explicar lo mierda que es este personaje, cada vez que abre la boca dan ganas de meterle caca y que se la trague, quien fuera que fuera su mamá no lo parió, lo cagó. Sé que justo cuando Polígono se acomodó los huevos y fue a increparlo con una pistola en la mano, se soltó toda una biblia de disculpas y de arrepentimiento, que podría ser verdad y que en verdad se sintiera arrepentido, o podría ser que se meó entero al ver que ahora sí tenía consecuencias por hacer daño, y no le quedó de otra que pedir perdón. Y ya sé que Son Boss está intentando cambiar, o al menos arrepentirse de ser un loquito del centro, pero me cuesta una barbaridad creer que de verdad lo intenta, ya que cada que da un paso adelante para mejorar como persona, retrocede 2 pueblos enteros cagándola nuevamente con algún comentario que se podría haber omitido y que solo provoca peleas, o alguna actitud que solamente lo deja aún más mal parado. Ahora bien, si está en este puesto es muy fácil de justificar, a diferencia de los siguientes personajes en el top, tenemos que admitir, y aunque me duela, Son Boss sí es útil en la trama, él al ser un médico sí termina siendo útil en situaciones extremas, por ejemplo en los eventos que implican luchar como en el de la avaricia, y además que tiene conocimiento en cosas útiles como la medicina o los venenos. También teniendo habilidades que aunque no lo hagan un luchador como tal, sí puede llegar a aportar un grano de arena si se lo propone. Eso sí, apesta como psicólogo. A mí me sigue molestando que después de hacer tantas cosas horribles no haya recibido un merecido justo. Todo lo contrario. Tuvo la suerte de ligarse el culito de Han. Puta perra envidia me da. Puesto número 3. Oh sí, llegamos a los top 3. Enciendan sus antorchas y apunten bien los tomates, porque llegamos a las mejores partes. Para este puesto, tengo a un personaje que es bastante reciente, y que tuvo una duración cortísima, pasando por un solo evento y haciendo que el mismo termine de una forma patética y espantosa, tan mala que ni el guión pudo haberlo predicho. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Ann, la furra, la coneja, la cosa azul. En realidad no tengo idea de lo que es, no me leí su ficha porque me daba mucha hueva. Ann fue un personaje introducido justo un poco antes del evento de la boda salvaje. Mis primeras impresiones del personaje eran normales, en realidad no pasó con mucha gloria por mi radar y la consideraba bastante estándar y tranquilita.
A simple vista, una criatura sensible, de personalidad amigable pero con un temperamento explosivo, algo bastante contradictorio en ciertos momentos, pero podemos resumirla como una chica ciertamente inestable en cuanto al manejo de las emociones. Sus habilidades se basaban en el uso de las estrellas, y la verdad es que hasta ahí estaba todo muy cool, pero la cosa se empezó a poner bastante rara, cuando empezó a revelar tener un lado estúpidamente infantil, actuando como si fuera una niña, e incluso tomando como madre a Mayumi, que recordemos que para ese momento de la historia ella tenía 17 años y Ann 18, lo cual de por sí es rarísimo y no tiene sentido. Otra cosa que la verdad es que me caga de este homúnculo azul, es lo caprichosa que llegaba a ser por cosas de las cuales solo mi primito con retraso podría hacer escándalo. Literalmente ella armó una pelea por un par de galletas, y terminó amedrentando a Jinyan, un auténtico niño. Esta chica era un sinsentido total, su actitud cambiaba más que mis cambios de calzones. A veces era tímida y temerosa, pero al segundo tenía un subidón de confianza y se creía la mera verga del mundo, además de que me sigue cagando el hecho de ya ser una adulta y actuar como una bebé. Que mira, yo te puedo comprar que hay personajes que no concuerdan su edad con su actitud o personalidad, como sería el caso de Polígono, que apenas tiene 18 y actúa como si tuviera 30, o Mayumi que tiene la misma edad pero todavía actúa como un adolescente de 16. Pero es innegable el hecho de que si el personaje ya es adulto, me recontrasuda la polla cual sea su lore, su infancia, su desarrollo o cuántos penes se come por día. No tiene sentido que con 18 o más, no sepa diferenciar lo que está bien y lo que está mal, y cada que se mande una cagada le reprochen merecidamente, se ponga en modo víctima a lloriquear porque la andan increpando. Pues sí huevona, que te cuesta tener dos dedos de frente y no patear a una viejita. Vamos al plato fuerte. El evento de la boda salvaje se suponía que sería un momento de relax y de paz para los personajes. Era la calma antes de la tormenta y se suponía que solo sería disfrutar con los ninjas y tener unos juegos divertidos y ya, pasarla todos bien a gusto hasta que alguien tuvo que cagarla épicamente, y ese alguien fue Ann. Que sí, otros personajes también le agregaron leña al fuego y aportaron al desastre como fue el caso de Poroto. Pero no me jodan. Una cosa es decir que la comida está rara, y otra muy diferente es atentar contra el líder de una civilización entera. Carajo, lo único que tenían que hacer era actuar como gente normal, y la cereza de la torta en la que me senté ayer fue que Ann casi le hace una puta fatality a la matriarca de la tribu de los ninjas, pegándole tremendo patadón en la espalda, que la pudo haber mandado directito a jugar a las cartas con Tiberio. Por suerte eso no pasó, porque el guión les salvó el ojete a todos, pero créanme que si pasaba los eventos actuales, no hubieran sucedido como pasaron y probablemente la mayoría de personajes hubieran muerto, pero por ser linchados por la tribu de los ninjas. En serio, porque siquiera pensó que sería buena idea atacar de esa manera a una señora de la tercera edad, y encima se puso a chillar porque le dijeron lo obvio, y puso en riesgo a todo el grupo por tremenda estupidez. Me da aún más rabia que luego se puso a lloriquear, las disculpas no alcanzaron. Ahora, si no está en un puesto más alto es muy simple, ella al menos hizo algo malo, pero hizo algo y eso es lo que importa. De alguna manera eso influyó a la historia y digamos que le sumó un poquito de drama a las cosas, así que la dejo en un merecido tercer puesto por aunque sea hacer un conflicto mínimamente interesante, pero definitivamente innecesario. Puesto número 2. Yours is the most important element of all. Okay, hit me with it. Your elemental power is... What's that? Hasta ahora, me basé en el ranqueo poniendo personajes porque tan mal me caen, porque tan detestables e insoportables son, pero sobre todo por si aportaron en algo a la trama o si tuvieron la relevancia que una piedra y no aportaron un culo a la historia. Bueno, finalmente llegamos a ese último ejemplo. Zero, un personaje que lamentablemente es leyenda, ya que él estuvo desde los inicios del club, desde el primer día. Les voy a ser muy sincero, en este personaje no encontré nada que rescatar como en los anteriores, ya que Zero no hizo absolutamente nada de nada. Y cuando digo nada, lo digo de forma literal. Tuve que tomarme el tiempo de buscar para todos los personajes ejemplos para poner en el video de cosas que hicieron o dijeron, y con Zero no encontré ninguna hazaña o cosa destacable.
Entonces, si no hizo nada, ¿por qué está tan alto? Justamente esa es la razón, este tipo lo único que hizo fue ser la razón que tenía para borrar el server a veces o querer colgarme del ventilador por ser un pesadote con su personalidad más flanderizada que dibujito de Nickelodeon. Era tan plano como una mesa, ya que no tenía historia, no habían objetivos, nada. Su mera existencia se basaba en hacer chistes respecto a la homofobia, y una que otra vez terminar siendo el saco de boxeo en las peleas ya que no tenía habilidades destacables, ni nada que lo hiciera memorable. Sé que son razones muy básicas y flojas, pero es que no se hacen una idea del dolor de cojones que era tener que ver sus escenas o momentos entre comillas, graciosos. Además, no sé si debería meterlo a la lista, pero agregaré que también este personaje realizaba maltrato contra sus mascotas. Sí, ya sé que es un pixel y todo eso, pero no quita que esté mal y que sea repugnante. En resumen, este personaje estaba solo para robar oxígeno a los demás, no aportó nada, no hizo nada importante, no dio información útil de nada, no derrotó a nadie en ninguna pelea memorable, no hizo nada de nada. Y eso que todavía le quedaba la opción de ser la damisela en apuros como muchos otros personajes, pero no hermano, ni siquiera eso. Les juro que si Zero desaparece de la historia esta seguiría como si nada y no afectaría a ningún personaje. Y eso que él está desde los inicios, en ningún arco ni evento tuvo una participación épica. Lo dejo en este puesto por ser únicamente castroso. Llegamos al expectante top 1, y creo que todos sabemos quién tiene el trofeo indiscutible en mi humilde opinión. Crimson, oh sí, tan odiado Crimson, siempre guardaré un lugar especial para ti en mi basurero personal. Ya sé que en el iceberg hablamos mucho de él, pero nunca es suficiente y esta es la oportunidad perfecta para dar mayor contexto y decir cositas que me pase por alto la última vez. Porque claro, el club puede discutir por cualquier cosa, pero cuando toca hablar de esta mierdita todos cerramos la colita y nos ponemos de acuerdo. Crimson también fue uno de los personajes que estuvo desde los inicios en el club, desde el primer día. Y desde el primer putísimo día, se puso a hacer cagadas y a hacer la pesadilla de la mitad del elenco de personajes. Sacándonos de encima lo obvio, este personaje tiene razones de sobra para ser desagradable, desde el diseño que parece un gachatubere emo del 2020, sus habilidades siendo un sinsentido del tamaño del culo de Han, y con una personalidad que hace llorar, pero de rabia de lo mal escrita y bipolar que llega a ser. Una persona victimista, ególatra, siempre automamándose el pene cada que podía, provocando peleas estupidísimas o más que nada pasándose de sanguinario con los personajes. Cosa contradictoria ya que ya dejamos en claro que este pedazo de mierdita tenía la fachada de ser un ángel caído del cielo por lo increíble buena persona que decía ser, pero a la mínima que le llevabas la contraria o le tocabas un pelito del culo sin querer, ya te ganaste un boleto para ser brutalmente abusado a golpes por su polla sin un fundamento real, más que el intentar farmear aura o algo así. Como no me quiero poner repetitivo y reciclar todo el guión del iceberg, le pedí ayuda a algunas personas del servidor para que me cuenten algunas anécdotas que tuvieron con este personaje y gracias a eso logré recopilar básicamente una lista de crímenes que joder, está tan larga que podría alcanzar para tapar por completo el culo de Han, y eso es decir mucho. Vamos a leer cada evento canónico que este hijo de puta le dejó a varios personajes. Robar el protagonismo en peleas que no eran propias. Acosar a Polígono. Tratar como un hijo a Elowen cuando este no quería. Coquetear a Roxy estando de pareja. Golpear brutalmente a Jinkian en una pelea amistosa. Agredir física y verbalmente a Keiko. Sacarle la mierda de arriba abajo a Belial en el evento de las sombras, más allá de ser él una sombra controlada, pudo haberse resistido como el gigachat de Han. Atacar a Dmitri sin argumentos sólidos más que generar drama. Amedrentar en Asahi. Fingir un suicidio fallido por atención. Imponer autoridad como si fuera un administrador del club. Destruir material de entrenamiento por capricho. Incendiar una habitación por un objeto que quería, casi matando a la mitad del elenco. Intento de asesinato a Polígono de forma intencional. Mitomanía extrema. Egocentrismo al creerse el más fuerte, cuando claramente había gente superior a él. Sacarse ataques inventados o crear nuevos movimientos, cuando claramente no debería tener esa capacidad injusta. Ser tremendo rarito respecto al ámbito amoroso como un espantaviejas de primera. Recurrir a la violencia extrema al tener una contradicción. Coquetear con casi todas las mujeres existentes. Flasear amistad con personajes
personajes como Han, creando momentos sumamente incómodos. Nulo respeto por el espacio personal. Necesidad constante de tener la razón o ser quien de las órdenes principales. Ya dije que el juez se la pasaba queriendo ser el prota. Mentir respecto al hecho de conocer sobre las auras salvajes. Irrumpir en la habitación de Polígono, cuando ya no eran pareja, siendo la falta de respeto más monumental que la polla de Kusui. Y bueno, eso sería todo. Si sienten que me olvide alguna cosita la pueden dejar en los comentarios para que la fiesta aún no termine. No debo seguir explicando porque esta basurita humana tiene el top 1, y la verdad dudo que algún otro personaje lo pueda destronar. Te guardaré siempre en mi estante de trofeos Crimson, gracias por dejarnos tanto de qué hablar. Literalmente le diste un evento canónico a medio club, cómeme los huevos. Finalmente llegamos al final de este video, espero que lo disfrutaran. Si les gustó esta dinámica podría ser una segunda parte, pero ahora con personajes que directamente son mis favoritos, y con mucho gusto dejaría que me hagan una inspección de ano con la polla. Los quiero mucho, besitos a sus mamitas.